Amén. Vamos a inclinarnos delante de la presencia del Señor para que bendiga esta tarde. Oramos. Señor y Padre nuestro, inclinados estamos delante de tu presencia porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Salvador, quien ha transformado nuestra vida, Señor. Nos ha hecho nuevas criaturas, Señor. Y aquel que perdona nuestros pecados, Señor, aquel que nos limpia de toda nuestra maldad, Señor. ¿Cómo no alabarte, cómo no estar agradecido, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor? Bendito Dios, te damos gracias también por todas tus bendiciones que día a día derramas sobre tu pueblo, Señor, sobre tus hijos, por el alimento que nos has tenido en nuestras mesas, Señor, por la salud que hasta el momento que hemos tenido a cada uno de tus hijos, Señor, por el cuidado dispensado por cada uno de ellos, Señor, y también por esta oportunidad, Señor, de poder juntarnos, Señor, para inquirir en tus cosas, Señor, para tratar de comprender en nuestra pequeñez, Señor, lo maravilloso y lo grande que tú eres, Señor. En esta tarde, Señor, te pedimos que tú bendigas y dirijas al profesor, al maestro, aquel que nos va a enseñar, aquel que nos va a tratar de guiar para lograr comprender un poco más lo que tú eres y lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Pone ahí oídos atentos, Señor, a cada palabra de exposición, Señor, que pueda ser recordada siempre en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. 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 Bien, muchas gracias, Pastor Néstor. Vamos a dar comienzo en forma inmediata. Permítame compartir. Se ve completa y ustedes al lado, ¿sí? ¿Correcto? Ya. Bien. Antes que todo, antes de comenzar, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes que la verdad que me sorprendieron muy gratamente. Me tuve que leer más de 30 trabajos, aunque tú no los creas, los leí casi todos, respecto a la tarea que fue dada la semana pasada. Todos están buenísimos, así que muchas gracias por su aporte, ¿cierto?, a esta materia, como es teología sistemática, particularmente lo que es la teología propia. Esta materia que estamos viendo es una rama de la teología sistemática y esta rama, ¿cierto?, se llama teología propia. ¿Qué trata la teología propia? Ya lo vimos, es el conocimiento de Dios y sus atributos, sus nombres y todo eso. Así que muchísimas gracias por lo que respondieron, por lo que se dieron el trabajo de responder. Le insisto, me tuve que leer más de 30 trabajos, así que eso habla muy bien de su responsabilidad, de su compromiso como cristiano. Bien, vamos a comenzar esta cuarta clase, día 23 de marzo, ¿cierto? Teología sistemática. Y vamos a comenzar con lo mismo de siempre. ¿Cuál es el propósito de hoy? Seguimos conociendo y estudiando a este Dios incomprensible, pero conocible, que se da a revelar en las Escrituras. El objetivo de esta lección es, particularmente la de hoy, es que usted sea capaz de diferenciar los atributos de Dios incomunicables y comunicables. Les comentaba la semana pasada que existe un consenso en la comunidad teológica que estas dos divisiones de los atributos son los más aceptables. Existen los atributos morales, hay otro tipo de divisiones, pero la comunidad teológica acepta, ¿cierto? O coincide, mejor dicho. De hecho, Weigruden, Berkhoff y todos los grandes teólogos coinciden. El mismo libro que estamos estudiando, del pastor Sproul, también coincide que esta división de los atributos de Dios, ¿cierto?, incomunicable y comunicable, son los más asertivos para conocer indudablemente a Dios. ¿Qué tareas debieran ustedes realizar en lo posible de aquí al próximo martes? Es esta: explique cómo cada uno de los atributos incomunicables de Dios, los que hemos visto, que se consideran en la clase 3 y 4, es decir, la semana pasada y esta, puede ayudarle en su vida de oración. ¿Ok? Explique cómo la doctrina de la inmutabilidad de Dios le ayuda a contestar las siguientes preguntas. Entonces, la primera tarea para el próximo martes es cómo
cómo los atributos incomunicables, lo que hemos visto, ¿cierto?, que están en las diapositivas, le han ayudado a ustedes en su vida de oración. ¿Okay? Y lo segundo, usted me puede decir, miren, para mi vida de oración, el atributo de la inmutabilidad me ayudó porque me he dado cuenta que Dios es un Dios perfecto, que no cambia, por lo tanto, si no cambia es el mismo de ayer, si no cambia es el mismo Dios del Antiguo Testamento, por lo tanto, mi confianza está inquebrantable en este Dios que aparece tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto. Una respuesta así. Luego explique cómo la doctrina de la inmutabilidad, que se acuerda que yo les comentaba que era dentro de los atributos incomunicables, como el más sobresaliente de todos ellos. Y hay tres preguntas. ¿Es posible tener la misma íntima comunión con Dios que tuvieron algunos en los tiempos bíblicos? Usted compárese con Elías, compárese con Jeremías. ¿Puede usted tener esa misma intimidad, comunión con Dios? Entendiendo que Dios es inmutable, que no cambia, que el Dios que tuvo Elías, que tuvo Jeremías, que tuvo Isaías, es el mismo Dios que tiene usted. Entonces, ¿es posible tener la misma intimidad, comunión con Dios? Yo creo que sí, depende de nosotros. ¿Qué podemos pensar o hacer para que las historias bíblicas sean más reales y menos alejadas de nuestra vida presente? Hay muchas historias de lucha, de fe, de confianza que hay en la Biblia. Abraham, una de ellas, por algo que se le llama el padre de la fe. ¿Por qué esa historia, cierto, no se pueden repetir en estos tiempos? Usted puede dar una respuesta suya. Aquí no se pide grandes respuestas. Y la tercera pregunta es, ¿piensa usted que Dios está menos dispuesto a contestar la oración hoy de lo que estaba en tiempos bíblicos? Yo contestaría que siempre ha estado dispuesto. Recuerde que es inmutable. ¿Se da cuenta? Bien, el resultado esperado para esta clase, sin duda, que usted sea capaz de comprender los siguientes conceptos. Atributo de Dios, primer concepto, usted ya debe tenerlo claro. El segundo atributo, ¿qué son los atributos comunicables y los atributos incomunicables? Comencemos con lo mismo de siempre, el marco teórico, es el libro que ya les envié del pastor y doctor Sproul, Todos somos teólogos, una introducción a la teología sistemática. Si ustedes lo leen, está en un lenguaje muy, muy, muy sencillo. Y ahora vamos a continuar con los atributos incomunicables que vimos, quedamos en la mitad de los atributos incomunicables la semana pasada. Mire, continuando en el terreno de analizar, hermanos, y encontrar el carácter de Dios, observamos que la mente del ser humano, la suya y la mía, no solamente puede alcanzar a comprender la existencia de Dios, también hay una serie de perfecciones en Dios emanadas de la misma naturaleza divina a las que nosotros llamamos atributos divinos. Todo este conocimiento parte de la enseñanza bíblica, la revelación general y especial que nos va a explicar nuestro pastor Jorge en una clase de bibliología. Y esta revelación general y especial es la que nos provee esta doctrina del conocimiento de Dios. Pues bien, a modo de resumen de la clase pasada, tenemos la siguiente lámina. ¿Qué significa que Dios sea incomprensible pero conocible? Hay dos cosas, una que sea incomprensible y otra que sea conocible. Debido a que es Dios, Él y sus caminos, carácter y acciones están más allá del entendimiento del hombre. No podemos comprender, hermanos, la inmensidad de Dios. No podemos comprender la omnisciencia de Dios. No podemos comprender la omnisciencia de Dios, lo vamos a ver, significa que Dios está en todos lados a la vez. Pero no es que sean millones de partes. Dios es uno solo. Vamos a ver alguna ilustración ahí. Dios está conmigo aquí en mi habitación. El mismo Dios que está aquí en mi habitación está en su hogar. El mismo Dios que está conmigo me acompaña en mi camioneta. El mismo Dios que me acompaña en mi camioneta cada mañana está en mi oficina. ¿Significa que Dios está hecho de muchas partes? No. Dios es uno solo. Hay una unidad perfecta. Bueno, ese Dios incomprensible
Job, ¿cierto?, nos hace una pregunta ahí en el capítulo 11, Job 11:7, ¿cierto?, hace una pregunta y dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Dice Job 11:7. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Luego Job, el capítulo 26, verso 14, nos dice: he aquí, estas cosas no son los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Nadie puede comprender el trueno de Dios, que en el fondo es su ira. Nadie la puede entender, esta relación tan maravillosa de este Dios trino, ¿okay? Por lo tanto, Primera de Juan 5:20, ¿cierto?, nos dice que, Primera de Juan 5:20 dice, he aquí, ¿cierto?, estas cosas no solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? En el fondo dice lo mismo que dice Job. Los versículos señalados enseñan que no solo todo el ser de Dios es incomprensible, sino cada uno de sus atributos, su grandeza, su poder, sus pensamientos, su forma, su sabiduría. Vamos a ver que Dios no tiene forma, que hay una morfología ahí que vamos a analizar. Su forma, su sabiduría y sus juicios son mucho más allá de la capacidad humana de comprender, hermanos, plenamente. No solo podemos jamás conocer todo lo que hay que saber acerca de Dios, nunca podemos saber todo lo que hay que saber acerca incluso de un aspecto del carácter o la obra de Dios. Déjenme sacarle el puntero. ¿Quién puede conocer a Dios plenamente? Solo Dios posee un conocimiento pleno de sí mismo. Mientras que Dios nunca puede ser entendido de manera exhaustiva, puede ser conocido de verdad. ¿Y la verdad, cómo podemos conocer a Dios? 1 Corintios 2, 10, 12 nos dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Está con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, solo, dice, sino el espíritu de Dios. Entonces, solo Dios posee un conocimiento pleno de sí mismo. Luego, ¿por medio de qué revelaciones podemos conocer a Dios? Pues bien, está la revelación especial y la revelación general. Aquí está la revelación especial. ¿Qué es la revelación especial? Lo va a enseñar un poco más nuestro pastor Jorge el viernes, o cuando tenga esa materia. La revelación especial son las Escrituras. Y esta revelación especial es para los hombres regenerados. Es decir, para usted y para usted y para mí, son la revelación especial, porque a través de la Biblia, a través de esos 69 libros que el viernes alcanzamos a ver, ¿cierto?, el canon del Antiguo Testamento, esos 39 libros del Antiguo Pacto y los 27 del Nuevo Pacto, ¿cierto?, son la revelación especial de Dios. ¿Para quién es esta revelación especial? Para la iglesia, para el pueblo de Dios, para los hombres regenerados. Porque recuerden que 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural, que es este hombre que está acá abajo, no puede entender las cosas del Espíritu, porque para él, dice Pablo, son locuras. Entonces, la revelación general, que lo vimos en las primeras clases, la revelación general podemos observar a Dios en la naturaleza creada que nos observa, y indudablemente en la conciencia humana. Y decíamos que en la conciencia humana Dios ha depositado, ha plasmado, ¿cierto?, al hombre regenerado que pueda entender la ley moral, que son los 10 mandamientos. ¿Okay? Entonces, la revelación especial está dada para el creyente, y la revelación natural,
¿cierto? La revelación general está dada para toda la raza humana. Continuemos. Y ¿pueden apagar el micrófono, por favor? Son tan amables. Sí, ahí se apagó. Muchas gracias. Entonces, los atributos de Dios, ¿cierto? Recuerden que estamos haciendo un resumen de la semana pasada. Existen dos tipos de atributos, los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Mire, Berkhoff dice, ninguno de las perfecciones divinas es comunicable en la infinita perfección que se encuentra solo en Dios, dice Berkhoff. Pero al mismo tiempo existen débiles rasgos en el hombre, débiles rasgos o evidencias muy poco probables hasta de aquellos atributos de Dios que llamamos incomunicables. ¿Okay? Ante todo, decíamos la semana pasada, vamos a analizar el concepto comunicable y decíamos que es un adjetivo que nos indica que puede ser comunicado algo, un mensaje, un concepto, un atributo. Y Dios comunica ciertos atributos al hombre a través de las Escrituras, pero hay atributos que son incomunicables, que son los que estamos analizando. Continuamos. Los atributos de Dios, ¿cierto? Y los atributos incomunicables, vimos la aceidad de Dios o la autonomía. ¿Y qué era la aceidad? Que hacía referencia el pastor Juvenal la semana pasada. La aceidad es un atributo de Dios, por el cual existe por sí mismo, o por necesidad de su propia naturaleza. No necesita al hombre para subsistir. Dios no necesita la creación para subsistir. Dios no necesita al hombre para cumplir sus propósitos. Recuerden que Dios es soberano. En la aceidad de Dios, Dios no necesita a nadie. Él existe por sí mismo. ¿Okay? Dios, la base de su existencia, hermanos, se encuentra en Él mismo. Eso es la autonomía o aceidad de Dios. La inmutabilidad de Dios, que lo vamos a ver resumida. La Escritura enseña la inmutabilidad de Dios. Él es eternamente el mismo y debido a esto no existe cambio alguno en su ser. No, de ninguna manera. ¿Saben que la inmutabilidad de Dios es necesaria o se relaciona con su aceidad? La inmutabilidad es aquella perfección por medio de la cual Dios se despoja de todo cambio, no solamente en su ser, sino también en sus perfecciones, propósitos y promesas. ¿Se acuerda que veíamos una pirámide la semana pasada? Ahí está la pirámide. Los decretos de Dios, hermanos, siervos, nunca van a cambiar, nunca. Las perfecciones de Dios son invariables y las promesas son invariables. Entonces analizamos ese capítulo o esa porción de la Escritura de Éxodo, capítulo 32, versos 10 al 14, y ahí aparece que Dios aparentemente se había arrepentido. Entonces se nos vino abajo la tesis de que Dios era inmutable, porque si Dios se arrepiente es porque cambia. Y ahí analizábamos que esa palabra arrepentir estaba mal traducida, junto con otras palabras más que hay, ahí en Jonás, por ejemplo, y Segunda de Reyes también, estaba mal traducida. Debiera decir, le dolió en extremo su corazón la maldad del hombre. Esa es la conclusión que llegamos. Por lo tanto, seguimos sosteniendo hoy día que Dios es inmutable. Y, como le dije, continuación de la clase pasada. ¿Qué pasa si Dios no es inmutable? Es bueno que nos hagamos esta pregunta. Nadie puede sostener a sí mismo ni un solo instante. Hermanos, dependemos por completo de Dios en cada momento que respiramos. Reconocemos como el salmista dice, Él, hablando de Dios, es el que puso nuestra alma en vida. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es este salmo! Él fue el que puso nuestra alma en vida. Recuerden que nuestros delitos y pecados, nosotros estábamos muertos espiritualmente. Fue Él, según el salmista, que puso vida en nuestra alma. Al comprender esta verdad, debería humillarnos
Deberíamos humillarnos, hermanos. El sentido de nuestra propia insignificancia es la presencia de aquel en quien, como dice Hechos, vivimos y nos movemos y somos. Como criaturas caídas, depravadas que fuimos, muertas que fuimos y a merced del pecado, porque ahora recuerde que somos esclavos, somos doulos de Cristo, como Pablo lo expresa ahí en Romanos capítulo 1, no solamente somos variables, sino que todo en nosotros es contrario a Dios. ¡Wow! Sí, hermanos, todo lo de nosotros es contrario a Dios antes de Cristo. Hoy, con Cristo, en ciertas maneras o en ciertos momentos de nuestra vida en Cristo, a veces hacemos cosas que son contrarias a Dios, que son la excepción, ¿cierto? Y como dice cierto Judas, son como estrellas erráticas, fuera de órbita. Los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieta, nos dice Isaías. El hombre caído es inconstante. Cuando hablamos del hombre caído, ojo, todos nosotros éramos hombres caídos. Veníamos, ¿cierto?, de una naturaleza pecaminosa que habíamos heredado de parte de Adán, ¿cierto? Y el respaldo bíblico es Romanos capítulo 5, del verso 11 en adelante. El hombre caído es inconstante. Las palabras de Jacob, refiriéndose a Rubén, son aplicables igualmente a todos los descendientes de Adán. Génesis 49:4 dice, corriente como las aguas. Luego, si alguien pregunta por qué orar a aquel cuya voluntad está ya determinada, le contestamos. Porque me hicieron esta pregunta en la semana, ojo, si tú me dices que Dios es inmutable, entonces ¿para qué orar? Si Dios no va a cambiar. Dios no va a cambiar sus perfecciones, sus promesas, Dios no va a cambiar lo que tiene decretado. Si alguien pregunta por qué orar a aquel cuya voluntad está ya determinada, le debemos contestar, porque Él así lo quiere. ¿Ha prometido Dios darnos algunas bendiciones sin que la pidamos? Primera de Juan 5:14 dice, si demandáramos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿cuál es el efecto? Que nos oye. Por lo tanto, lo compartía en estos días con una hermana en Cristo, que me hacía esta pregunta. Nosotros, nuestra obligación como creyente es orar de manera permanente, orar los unos por los otros. Si yo deseo un vehículo, claro, Señor, necesito un vehículo nuevo para transportar a mi familia. Pero si es tu voluntad, concédelo. Indudablemente, hermano, que si al mes después, 2 meses después, ese auto llega, indudablemente era la voluntad del Señor. ¿Okay? Nosotros igual tenemos que trabajar y en cierta medida para ayudar a Dios a obtener este vehículo. Ahora, si Dios quiere hacer un milagro en términos generales, simplemente va a llevarle a alguien con la llave del auto a su casa. Si Dios lo quiere hacer así, no tenemos por qué dudar. Recuerde que Dios es inmutable. Y el mismo Dios que estuvo con Isaías, con Jeremías, con Daniel, ¿cierto? Es el mismo Dios que tenemos hoy. ¿Ok? Pero Dios tiene propósitos distintos, indudablemente, a los que tuvo con esos hombres de Dios, con los que hoy día tiene con nosotros. Por el contrario, ha declarado, pues yo también actuaré en mi ira, mi ojo no tendrá lástima, ni tendré compasión. Gritarán a mis oídos a gran voz, pero no los escucharé. Obviamente que el hombre impío, el hombre pecador, y en cierta manera, hermanos, a veces nosotros generamos la irritabilidad de Dios. A veces nosotros contristamos al Espíritu Santo, como nos menciona ahí Pablo en Corinto. Dios no se negaría a sí mismo para satisfacer las concupiscencias de ellos, de los impíos. Él es santo y no puede dejar de serlo, por lo tanto, odia el pecado con odio eterno. De ahí el eterno castigo de aquellos que mueren en sus pecados. Hermanos, la inmutabilidad divina, como la nube que se interpuso entre los israelitas, ¿se acuerdan? Y los egipcios, tiene un lado oscuro y otro claro. Asegura la ejecución de sus amenazas y el cumplimiento de sus promesas, y destruye la esperanza que los culpables acarician apasionadamente. Si alguien puede apagar el micrófono, se lo agradecería, por favor.
Luego, la importancia de la inmutabilidad de Dios. Al principio puede parecernos que no tiene gran importancia que afirmemos la inmutabilidad de Dios. La idea es tan abstracta que tal vez no nos demos cuenta inmediatamente de su designación. Mire, la idea de que Dios podría cambiar conduce a la horrible posibilidad, hermano, de que a miles de años de aquí podríamos llegar a vivir para siempre en un universo dominado por un Dios totalmente malo y omnipotente. Porque Dios nos dice que es bueno, es bondadoso. Entonces, si no fuera inmutable, podríamos pensar que Dios también podía tornarse malo y podía ser eternamente malo, ¿se da cuenta? Por lo tanto, no podremos pensar, ni siquiera un instante que Dios pueda cambiar su esencia misma. Dios es santo, por lo tanto no puede ser malo. Dios es bondadoso, por lo tanto no puede ser malo, ¿se da cuenta? Por eso que los atributos de Dios son inmutables, no pueden cambiar, son invariables. Si Dios promete algo en su palabra, lo va a cumplir, nos guste o no nos guste. Eso indudablemente que nos llama a tener confianza en Dios. ¿Cómo podríamos entonces incluso confiar en un Dios que pudiera cambiar? ¿Cómo podríamos entregarle nuestras vidas si no tengo la seguridad de mi salvación? Porque Él puede cambiar y me puede exigir ahora una obra. Si Él me dice que la salvación no es por obra, y si no fuera inmutable, más adelante puede exigirme, ok, me puede exigir algo distinto a lo que no me exige la salvación. Porque Dios no me exige nada para salvarme. ¿Ok? Así que esa es la importancia de la inmutabilidad, que si Dios no fuera inmutable, todas sus promesas estarían en riesgo, pues. ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque hay un micrófono prendido. Recuerde que no los veo porque estoy viendo la lámina. Tercer atributo, su independencia. Y aquí voy a tratar bien brevemente este atributo. La independencia de Dios se define como sigue. Dios no nos necesita. ¿Escuchó bien, cierto? Dios no nos necesita a usted para cumplir sus objetivos. Dios no nos necesita a nosotros ni a nada del resto de la creación. Dios no necesita la creación, Dios no necesita la iglesia, Dios no necesita a los judíos, Dios es independiente, tiene propósitos, indudablemente que nos usa como Él quiere, pero ojo, Dios, si quiere, a usted no le necesita. Puede prescindir de nosotros para cumplir su propósito. Recuerde que Dios usó una mula, la mula de, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ese pasaje del Antiguo Testamento. ¿Ya? Y Dios también puede usar piedras. Ve que Dios no nos necesita para predicar el Evangelio. Pero gloria al Señor, que es cierto nos entregó a nosotros el misterio de la reconciliación. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Cómo es grandioso nuestro Dios? Que si bien es cierto, Él es independiente, no nos necesita, pero quiere interactuar con nosotros y nos entregó esa tremenda responsabilidad, que es predicar el Evangelio y nada más. Predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Algunos han pensado a veces, hermanos, que Dios creó a los seres humanos porque se sentía solo y necesitaba comunión con otras personas. ¡Qué herejía! Si esto fuera cierto, ciertamente significaría, hermano, que Dios no es completamente independiente de la creación. Y claro que Dios es independiente del universo, Dios es independiente de la creación. Ay, bueno, sigamos. Acá. La simplicidad de Dios, otro atributo incomunicable. Ojo, cuando se le atribuye simplicidad a Dios, se afirma que Él carece de composición y que no permite división en ningún sentido de la palabra, y es lo que yo les mencionaba adelante. Parece que aquí está la lámina, ¿no? No está la lámina. Significa, entre otras cosas, hermanos, que las tres personas de la divinidad no son las tantas partes que componen la esencia divina, son uno solo. Son uno solo. Que la esencia y los atributos de Dios no son distintos y que los atributos no son añadidos a la esencia de Dios. Lo explico. Si Dios es santo, hay un atributo que dice que Dios es eterno. Significa que, como están todos los atributos unidos en uno solo, significa que su santidad es eterna.
Si Dios es inmutable, significa que nunca va a cambiar. Si Dios hay una simplicidad en Dios, es decir, que no hay división, significa que como Él es eterno, Él nunca va a dividir sus partes, que siempre van a ser uno solo. Si bien es cierto que las Escrituras no mencionan en forma explícita la simplicidad de Dios, se deduce entonces claramente que la autoexistencia e inmutabilidad divina. Todo ser que está compuesto de diferentes partes jamás puede existir en forma autónoma, por la simple razón que depende de partes previamente existentes. Nosotros dependemos de nuestros riñones, de nuestros pulmones para respirar, de nuestro corazón que nos da energía. Dios no. Dios es uno solo. Dios no necesita, Dios no está dividido. Tratamos de explicar estas cosas con ejemplos que podamos entender, y espero ser claro para explicar la simplicidad de Dios. Luego tenemos la unicidad de Dios, o la unidad sin, como dicen los teólogos, la unitas singularitatis. Eso es lo que dicen los teólogos respecto a este atributo de la unicidad de Dios. Dios es el único de su género. No existe otro Dios igual a Dios. Solamente hay un Dios, y por lo tanto Dios es único. Todas las demás cosas existen por medio de este Dios. Todo, el universo completo. Dicen los científicos que del 100% del universo solo podemos ver un 23%, hermanos. Lo podemos ver a través de las luces, las estrellas, las otras galaxias que los astrónomos han visto. El otro 77%, hermanos, se llama la fuerza oscura. Hay una fuerza oscura, y todo eso fue creado por Dios. Todo eso subsiste por medio de Dios. Mire la inmensidad de nuestro Dios, lo incomprensible que puede llegar a ser Dios. Este atributo insiste sobre la unidad y la unicidad de Dios. El hecho de que Él es numéricamente uno de unidad y que en su carácter es único, es decir, unicidad, implica que no hay sino un solo ser divino, que la naturaleza del caso exige que haya solamente uno, Dios, y que todos los otros seres tienen su existencia en Él. Todo depende de Dios, todo, por Él y para Él. La Biblia nos enseña en varios pasajes que hay solamente un Dios verdadero. Podemos leer, por ejemplo, 1 Corintios 8:6, que está aquí. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, dice Pablo, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, un Curios, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Permiso. Y este es el Shema de los israelitas, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Zacarías nos dice, está enseñando la misma cosa. Éxodo 15:11 expresa la misma verdad en forma retórica. La unidad de Dios, o la unitas simplicitatis. Mire que estos teólogos son medios curiosos. Este atributo tiene que ver con la unidad del ser de Dios. La unidad de Dios se podría definir como lo hace atinadamente Gruden. Gruden dice respecto a la unidad de Dios, dice, Dios no está dividido en partes, lo dije, y sin embargo vemos que en diferentes ocasiones se hace énfasis en diferentes atributos de Dios. Esto lo explica mucho más la siguiente lámina. Esperen un segundo. Esta es. Hermano Alejandro. Esperen un segundo. Hermano David. Hermano Alejandro, tengo algo que me está dando vuelta. Por mucho tiempo se ha enseñado en la iglesia acerca de la omnipresencia de Dios. Vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. Sí, ya. en las próximas láminas eso es un atributo incomunicable. Pero dale nomás con la pregunta, dale. Ya. No, dale con la pregunta, no te preocupes, dale con la pregunta. Esa era la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la omnipresencia y la omnisciencia? Vamos a llegar ahí, no te preocupes. Vamos a llegar ahí. Ok. Vale. Okay. Tranquilo, piano. Como dice David Machea, no interrumpas a un artista cuando está dando sus primeros brochazos.
Sabía que me la iba a decir. Sabía. La conocimos bien esta palabra los dos. Gracias. Ya, David, gracias. Okay. Bien. Bueno, aquí vemos, estas consideraciones indican que no debemos pensar que Dios es como una colección de atributos que se juntan. No. Y aquí la esencia de Dios no es una colección de atributos. No, no, no. Él es a la vez eterno, a la vez omnipotente, a la vez es un Dios que con todo lo conoce, es un Dios celoso, es un Dios sabio, es omnipresente, es un Dios justo, es un Dios de amor. Si Dios separa el amor de su justicia, ahí tendríamos problemas. Dios, déjeme poner el puntero láser. Ay, el puntero láser. Todo esto es Dios, uno solo. No puede un atributo ser distinto a otro. Cuando Dios es eterno, significa que su omnipotencia es eterna, que su sabiduría es eterna, que sus celos son eternos, que su justicia es eterna, que su amor, hermano, es eterno. Ojo, que su ira es eterna. Su independencia, ya lo vimos, es eterna. Que su santidad, wow, es eterna. Isaías nos dice que Dios es santo, santo, santo. Es una figura hebraica. Cuando Isaías expresa que Dios es santo, 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 significa que es extremadamente santo. Eso significa cuando es una figura hebraica, cuando los hebreos repetían 3 veces una característica de una persona, la estaban sobresaliendo de las demás, que es santo, santo, santo. Que Dios es un Dios de bendición, que es eterno. Que Dios es verá, que es eterno. ¿Ok? Entonces hay una unidad completa en sus atributos. Bien, vamos a ver ahora la infinidad de Dios. Y aquí contesto tu pregunta, David. Podemos definirla como que Dios no tiene final ni límite. Hoy día le hice la pregunta a los alumnos del liceo, le dije, Dios no existe. Y hay algunos cristianos. Y me dijeron, ¿cómo, profe, Dios no existe? No, porque si definimos la palabra existencia, tenemos que pensar que ahí tiene un origen, ¿cierto? Y Dios está sobre la existencia. Lo que pasa es que nosotros necesitamos explicar humanamente a este Dios que es incomprensible y que se da a conocer a través de la Escritura. Pero la infinidad de Dios, ¿cierto? Podemos definirla como que Dios no tiene final, ni tiene límite, no tiene principio, ni tiene final. Dios siempre ha existido. Miren, inclusive me cuesta tratar de expresar la infinidad de Dios. Imagínense una luz que viene de la último rincón del universo, más allá está Dios. ¡Wow! A pesar del hecho de que nuestro Dios es un Dios personal con el cual podemos entrar en comunión, también es verdad que este Dios es un ser infinito. La infinidad de Dios es aquella perfección, hermanos, es aquella perfección por medio de la cual queda libre de todas las limitaciones. Al atribuirle a Dios, cuando atribuimos a Dios la infinidad, negamos que haya o pueda haber algunas limitaciones para el ser divino o para sus atributos. Si nosotros pensamos que Dios no es infinito, wow. La infinidad de Dios en el espacio se expresa en su omnipresencia. Recuerde que Dios puede estar en millones de partes a la vez, pero es uno solo. No lo podemos comprender. ¿Se da cuenta que Dios es incomprensible? Dios puede estar eso significa la omnipresencia, que Dios está en todas partes. A la vez, la infinidad de Dios es el espacio, en el espacio se expresa en su omnipresencia. La infinidad de Dios en el tiempo se expresa en su eternidad. La infinidad de Dios en sus atributos comunicables se expresa en su perfección. Leamos solamente Jeremías 23, versículo 23 al 24 que está acá. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Perdón, es una pregunta. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová. ¿Y no Dios desde muy lejos? ¿Sepultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea?
¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y leamos Hechos 17. Porque en él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. La Biblia, cierto, respalda la infinidad de Dios. Respecto a la infinidad de Dios, surgen una pregunta y dos subdivisiones: la eternidad o infinitud de Dios y su inmensidad o la omnipresencia. ¿Ok? Veamos primero la eternidad. La eternidad, están preciosos estos temas. La eternidad o infinitud de Dios. Gruden dice, la define como que Dios no tiene principio, fin, ni sucesión de momentos en su propio ser, y ve todo el tiempo con la misma lucidez. Sin embargo, Dios ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo. Es lo que dice la teología sistemática de Gruden, la página 172, de ahí saqué esa definición. Y hay un ejemplo muy maravilloso que, bueno, sigamos. La eternidad es en estricto sentido, hermanos, es en estricto sentido de la palabra, se ascribe, ¿cierto? Un verbo que no me cuesta decirlo, se ascribe a lo que trasciende todas las limitaciones temporales. Que esto se aplica a Dios en ese sentido es lo que declara cuando leemos ahí 2 de Pedro 3:8. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, dice Pedro, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. A ver si está por aquí. Quiero explicarles con un pasaje de Gálatas para que podamos entender. Mire, esta es la siguiente lámina, es súper decidora. Mire, la eternidad sin tiempo de Dios como posición histórica en la ortodoxia cristiana. Para los que no saben, ortodoxo significa, que proviene del griego, ojo, que significa correcto, es la doctrina correcta. Cuando usted escucha hablar de la ortodoxia cristiana, usted está escuchando hablar de la doctrina correcta, ¿ya? Dios trasciende la creación, trasciende la vida terrenal de Cristo, trasciende el 2021, trasciende el juicio final y más allá. Esta es la relación de Dios con el tiempo. Dios trasciende, Dios no tiene inicio, no tiene final. Nosotros tenemos un inicio y nosotros tenemos un final. Pero hay algo que quiero explicarles, que aquí está. Dios ve los acontecimientos en el tiempo y actúa en el tiempo. Esta es una subdivisión de la eternidad. Sin embargo, una vez que se ha dicho todo esto, es necesario guardarnos contra malentendidos, completando la definición de la eternidad de Dios. Sin embargo, Dios ve los acontecimientos, hermanos, en el tiempo y actúa en el tiempo. Pablo dice, Gálatas 4, quédense con este pasaje, Gálatas 4, versículos 4 y 5. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Miren, lo explico. Dios observaba claramente y sabía exactamente la consecuencia de lo que estaba sucediendo en la creación conforme ocurrían los hechos en el tiempo. Podríamos decir que Dios observaba el progreso del tiempo conforme los varios acontecimientos se producían dentro de su creación. Y cuando Dios se cumplió en el tiempo, mandó a su Hijo. En el plazo, cuando se cumplió el plazo, Dios mandó a su Hijo. Dios envió a este mundo en el cumplimiento de su tiempo, no en el nuestro, no en el tiempo de los judíos de aquel entonces, no en el tiempo de los romanos. Dios tenía trazado en su eternidad toda esta línea que vimos aquí. ¿Ve? En el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo. Dios trasciende los tiempos nuestros. Eso significa que Dios sea eterno. Su inmensidad u omnipresencia, que es el otra arista de la eternidad. Este atributo enfatiza aquella perfección de Dios por medio de la cual trasciende todas las limitaciones del espacio, estando presente en cada sitio con todo su ser,
lo que decíamos delante. Dios con todos sus atributos está en todas partes a la vez. ¡Qué inmenso! Él no está ausente de ninguna parte del espacio, hermanos. Él no está ausente de ninguna parte del espacio, ni más presente en un lugar que en otro. En cierto sentido, las expresiones inmensidad y omnipresencia aplicadas a Dios denotan la misma cosa y pueden, por lo tanto, hermanos, considerarse como sinónimos. David, considerarse como sinónimos. Pero hay un punto de diferencia que debe notarse cuidadosamente. Inmensidad señala el hecho de que Dios trasciende a todo espacio sin quedar sujeto a las limitaciones de este espacio, en tanto que omnipresencia denota que a pesar de lo anterior, de su inmensidad, Él hinche cada parte del espacio con su ser completo. Es decir, Dios actúa Dios es inmenso dentro de su inmensidad. Dios es omnipresente porque abarca todo. Él no está limitado a ninguna parte del espacio. Todo lo consume, todo el espacio suyo, su alrededor, sus conflictos, sus problemas, sus dificultades, sus sueños. Dios los tiene bajo control porque Dios es inmenso y es omnipresente. Wow, continuemos. La omnisciencia de Dios está tratada de manera distinta, pero ustedes más ya la conocen en parte. Algunos problemas, definición. Dios conoce todas las cosas posibles y reales. ¿O usted cree que Dios se sorprende cuando usted le pide algo? ¿O usted cree que Dios se sorprende cuando usted le dice, Señor, sana a mi hija? No, hermanos. Dios lo sabía, porque Él es omnisciente. Él ve todo lo que va a suceder en el futuro, lo que pasó en el pasado y lo que estamos viviendo hoy día. Dios ya, para Él, trasciende su eternidad, trasciende sus atributos en cierto sentido. Wow. La omnipotencia de Dios, el poder de Dios no está limitado de ningún modo. Dios no se puede limitar en su poder. Él se autolimita. Sí, qué distinto. Dios potencialmente puede hacer todo lo que quiera. Nos dice el salmista, ahí en Salmo 115:3, y por lo tanto hace todo lo que se ha propuesto hacer. ¿Escuchó bien, cierto? Dios se ha propuesto salvarle a usted. ¿O usted cree, hermano, que Dios dijo, estoy viendo en el futuro estoy pensando, Valentina, estoy viendo que en el futuro Valentina me va a levantar la mano, una campaña evangelística, ok, la voy a elegir. Pero, no sé si va a llegar al final de la carrera. ¡No! Dios es omnipotente y lo que decide hacer, lo va a hacer. Pero Él no hace todo lo que puede. La idea de la omnipotencia de Dios se expresa en el nombre El Shaddai, que significa, todos lo saben, el Todopoderoso. Wow. Pero sin embargo hay cosas que Dios no puede hacer, porque estarían en contradicción con sus atributos. Por ejemplo, Dios no puede mentir, Dios no puede pecar, Dios no puede cambiar porque es inmutable, Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Okay? La soberanía de Dios. Dios es soberano y este atributo es como los demás absolutos. Él hace su voluntad en su creación, pero esta no es al azar, sino que está guiada por su total y absoluta sabiduría. La soberanía de Dios no puede ser resistida. Permítame leer Romanos 9:19, porque ese texto me llama mucho la atención. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? Esto es lo que Pablo hace una pregunta retórica. Lo repito, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? Nadie puede resistir a la voluntad ni a la soberanía de Dios.
Pues bien, hermanos, hemos terminado esta primera parte. Daniel levantó la mano. Ay, aquí nos paramos. Hermano Daniel, aquí nos paramos. Dele nomás. Dele nomás. Tengo como 6 preguntas, hermano. Aquí vamos a estar 4 horas. Dale nomás. Así Dale, que por favor. yo creo que podríamos hacer un alto, ir a prepararse un café. Dale nomás, dale, pregunta nomás, por favor. Voy a hacer de atrás para adelante, la más cercana. Dale nomás. En la omnipresencia, usted dijo de que Él está presente en todas partes, ¿cierto? Y en todo su ser, con todo su ser. Ahora, la palabra, hay una palabra que me recuerdo que dice de que Jesús está sentado a la diestra del Padre, y hay la promesa también del Consolador. Eso obviamente pareciera como que fuera que Dios se dividiera en el fondo. ¿O estamos hablando de la esencia de Dios? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es esa. O sea, me llama la atención eso de decir, ¿cierto?, de que Él está presente en todas sus partes, en todas partes. Ya. Valga la redundancia. Ya, mire. Pero la palabra nos dice que Jesús está a la diestra del Padre, ¿cierto? Y Jesús, antes de dejar la tierra, promete al Espíritu Santo como el Consolador. Entonces, me llama la atención eso en el fondo. Ya, eso se ve en la doctrina de la Trinidad, que lo vamos a ver en un par de semanas más, pero le adelanto. Existe en teología lo que se llama la economía de la Trinidad. ¿Ya? Tal vez un término nuevo para muchos de ustedes, la economía de la Trinidad. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo es Dios en esencia, el Hijo es Dios en esencia, y el Padre es Dios en esencia, son uno solo, pero tiene en su economía, en la forma de hacer las cosas, cada cual tiene sus roles específicos. Oh, se me va a agotar la batería, esperen un segundo. Operación. Ahora, indudablemente, hermano Daniel, no voy a seguir contestándole porque si no, pero espere la clase de la Trinidad y ahí va a estar un poquito más clara su respuesta, pero piense cómo actúa la economía. La economía, ¿cierto? Cada parte de un todo trabajan de manera conjunta, ¿ya? Con un solo objetivo, ¿ok? Así que quédese con esa respuesta, la vamos a ver con más amplitud cuando lleguemos a la Trinidad, ¿ok? ¿Cuál es la segunda pregunta? La segunda pregunta es lo que quedamos la semana pasada, que justamente cuando partimos a alguien se le ocurrió hacer una pregunta y ya, sí me acuerdo. Ya, y quedamos en la pirámide esa que decía los decretos, perfecciones y promesas. Ya. Y usted habló de que Dios cambiaba acciones. A ver si podemos volver a esa lámina. Vaya voy. Lo que pasa es que indudablemente que Dios no va a cambiar sus decretos. Ahí está. Dios no va a cambiar sus perfecciones, ni Dios va a cambiar sus promesas. Lo que cambia son las acciones, pero esas acciones ya estaban dispuestas por Dios. Ya, pero mi pregunta va a eso. ¿Cómo nosotros podemos conocer los decretos? ¿Cuáles son decretos? ¿Cuáles son perfecciones? ¿Y cuáles son promesas de Dios? Por ejemplo, una de las promesas uno podría saber que es la salvación. ¿Ya? Pero decretos, perfecciones. Y ¿Usted quiere saber cuáles son las perfecciones de Dios? Sí, correcto. O sea, ¿cuál es la diferencia entre los decretos, perfecciones y promesas? ¿Y cuáles son las acciones que se refiere a donde dice las siguientes son pasajes bíblicos que muestran que Dios cambia sus acciones? Ya, mire, recuerde que yo le dije que Dios, la base de su relación de Dios es a través de los pactos, ¿se acuerda? Correcto. Que Él no quebranta, por lo tanto, ahí hay un decreto, ¿ya? Vemos una perfección
en esta parte, porque Dios es inmutable, no cambia, estamos viendo una perfección de Dios, y hay una promesa que le hizo a Abraham. No sé si me expliqué. Por lo tanto, si usted lee Éxodo 32:10, dice que Dios se arrepintió. No es que Dios se haya arrepentido. Dios como él hizo una promesa, un pacto, se lo hizo a Abraham, entra en funcionamiento su perfección, que es la inmutabilidad, ¿cierto? Y indudablemente él decretó en la eternidad pasada que de la línea de David, o desde la línea de Abraham, iba a salir el Mesías. Por lo tanto, estaba en juego sus decretos, sus perfecciones, sus promesas, y como él no cambia, Dios sabía que de una u otra manera los israelitas se iban a arrepentir. Por eso que él, en esta relación de pactos, que él no va a quebrantar nunca. Y por eso que en el pacto de redención que está ahí está en los evangelios, particularmente en el libro de los Hechos, ¿ya? Ahí vemos la perfección de Dios. Uno de sus atributos, acuerde que es la eternidad. Y Dios en la eternidad decidió mandar a su Hijo. Gálatas 4:4. Él decretó que la única forma de que el hombre se podía salvar era a través de su Hijo. Y él prometió en Génesis 3:15 que, ¿se acuerda la promesa de Génesis 3:15, que es el protoevangelio? Sí, que le herirá en la cabeza. Exactamente. Pero dentro de esto hay acciones que el hombre, ¿cierto?, ejecuta, ¿ya? Y que Dios las dirige, porque Dios las dirige, mi hermano. Podríamos, podríamos, por ejemplo, en el caso de Sedequía, ver esto mismo, digamos, los decretos, perfección y promesa, y qué acciones cambió Dios. Mencióname el caso de Ezequiel que tú me estás diciendo. Cuando el profeta fue ante el rey, ¿cierto? Y le dijo que ordenara su casa porque iba a morir, y el hombre se arrepintió, ¿cierto? Se humilló, y Dios le dijo al profeta que antes de salir, ¿cierto?, del lugar, le agregaba 15 años más. Sí, ahí hay una acción que Dios cambia, pero el decreto ya estaba hecho, porque este caballero que tú mencionas tenía que morir. Ya. ¿Me explico? Ya, eso sin entrar en mayor análisis, ¿no? Pero a simple vista esa es la respuesta que te puedo dar. Ahí se está cumpliendo indudablemente un decreto. Dios había decretado de que el rey falleciera, pero el profeta pide que le extienda 15 días más. Cambió la acción, pero el decreto se cumplió igual. Correcto. ¿Estuvo en juego la inmutabilidad de Dios? No estuvo en juego. No, en ningún caso. Sí, eso lo tengo claro. Sí, eso era lo que quería. Ahora, ¿eso lo podemos llevar a nuestra vida, por ejemplo, los decretos, perfecciones? Por supuesto, cuando Dios dice que, por ejemplo, cuando Dios dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿qué está haciendo Dios? Está decretando, porque la palabra condenación, correcto, es un decreto. ¿Me entiende? Por lo tanto, no hay ninguna condenación. Hermano, no hay ninguna. Hay una promesa de ahí de redención para el hombre. No hay nada que impida que lleguemos al paraíso. No hay nada que lo impida. Porque Dios lo decretó. Dios es inmutable. No va a cambiar. Correcto, ahora me quedo Discúlpame. Lo que puede cambiar son las acciones. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 11, ¿cierto? El contexto anterior de Hechos de 1 Corintios 11 es el abuso de la Santa Cena, ¿cierto? Permíteme, déjame sacar esto para que podamos conversar y poder verlo, porque le estoy hablando a la pantalla. 1 Corintios capítulo 11, el verso 30, 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, anótelo por ahí, dice: el contexto anterior es el abuso de la Santa Cena, ¿correcto? Del versículo 17 en adelante de 1 Corintios 11,
Pablo lo que está diciendo que la iglesia de Corinto estaba abusando de la Santa Cena. Y fíjate cuál es. Ahora, Dios decretó esto, mira. Después dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Aquí está los pasos del pecado. Ojo con esto, aquí estoy enseñando otras cosas también. El pecado produce enfermedad, produce debilidad, es decir, depresión. Cuando tú no te arrepientes, el pecado te lleva a otro pecado, a otro pecado, a otro pecado, y entras en depresión. Y después de eso, Dios dice, ok, yo decreté de que este hombre se salvara, pero yo voy a cambiar la acción. Voy a exterminarlo porque está, ¿me entiendes? Pero él decretó que se salvara. 1 Corintios 3, también hay un caso que, mira, déjame leerlo, o déjame encontrarlo. Mira, 1 Corintios capítulo 3, verso 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó sobre el fundamento que es Cristo, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, dice. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Te das cuenta? Es decir, aquí Dios decretó que esta persona a la cual está hablando aquí, Pablo, decretó que tuviera salvación eterna. Lo que Dios cambia son las acciones. No sé si me explico, no sé si les queda claro, hermanos. ¿Una manito para arriba o una manito para abajo? Yo lo estoy entendiendo. Ya, o sea, bueno. Yo creo que, a ver, bueno, yo voy a hablar por mí en realidad, porque no sé qué es lo que está pensando el resto. Pero yo tengo claro los decretos, las perfecciones y obviamente las promesas de Dios, que son inquebrantables. Y en todo tiempo, ¿cierto? Su voluntad va a permanecer por sobre todas las cosas. Como decíamos el otro día, en el hecho de la oración, nosotros no vamos a cambiar esa voluntad. Dios va a hacer su voluntad. Exacto. Ahora, como decía el pastor Juvenal el otro día también, ¿cierto? Nosotros tenemos la oración como un mandato, no como una, lo voy a decir bien vulgar, en el fondo bien coloquial, no es una paletía que le estamos haciendo a Dios. O le estamos haciendo, ¿cierto? Un favor a Dios para que haga algo. No, yo tengo claro que, y creo que así lo entiendo yo, por sobre todas las cosas su voluntad va a estar sobre todo, o sea, no, independientemente de lo que yo haga, mira, Dios siempre va a determinar su voluntad. Mira, pero Daniel, el problema estoy en eso, en las acciones, el cambiar las acciones, ahí como que me está costando. No sé si alguien lo entiende de otra manera. Hermano Alejandro. Dale, David, a ver si puedes buscar alguna ilustración. Hermano Alejandro, hace rato que estoy tratando de... Perdón, hermana Carmen, disculpa, David, yo pensé que había puesto la manito hacia arriba para... Ya, dele, hermana Carmen, por favor. Ya, yo voy a ir un poquito hacia atrás, desde cuando usted comenzó, acerca del arrepentimiento de Dios, cuando dice que no es que se haya arrepentido, sino que le dolió en el corazón, Sí. ya, por causa de la maldad del hombre, ¿ya? Sí. Entonces mi pregunta es, no sabía del comportamiento del hombre, no sabía de lo que el hombre iba a pecar, iba a ser malo en el fondo. Si Dios sabía eso, sí, pues Dios lo sabía, pues. Recuerde que Dios es omnisciente. Ahora, recuerde que Dios es incomprensible. No sabemos por qué Dios permite estas cosas, pues. No lo sabemos. ¿Ya? Pero Dios se da a revelar, Dios se da a conocer. Recuerde que Deuteronomio dice que hay cosas que pertenecen en lo secreto, que solo son de Dios. Hay cosas que no podemos comprender, nunca vamos a saber. Entonces, Dios sabía que Adán iba a caer. Claro que sí, sabía. ¿Por qué entonces? ¿Por qué? Dios sí lo sabía. Ahora, ¿por qué permitió todo esto? La verdad que sí, hermana, si hubiera alguien que supiera la respuesta, la verdad que sería grandioso. Hermano Alejandro. Hermano Alejandro.
Ya, al tiro, hermana Carmen, dele nomás, por favor. Decir con respecto a que yo también he recibido esta pregunta de Dios no existe, ¿ya? Entonces, cuando se me ha formulado, yo le digo, sí, es verdad, Dios no existe, le digo. Porque si hubiese existido, ya se habría muerto hace rato, ¿ya? En palabras más simples. Porque yo le digo, porque Él es simplemente. Yo no lo puedo contener a Él. Dios nos contiene a nosotros, ¿ya? Ahora, eso es lo que, más o menos, lo que yo estoy respondiendo. Y con respecto a la oración, que algo, que por ejemplo, usted habló de que si alguien le pide a Dios que sane a una persona, ¿ya? A una determinada persona, Dios sabe de esa oración. Por lo tanto, yo quedaría en el presente, pero Dios ya lo vio, queda en el pasado. Hermano Alejandro. Claro, porque ya conoce porque ya conoce, ¿cierto?, lo que yo estoy viviendo ahora, y Él ya lo vio antes, ¿me entiende? Sí, pero... Eso es la omnisciencia de Dios. Correcto, sí, exactamente. Eso es la omnisciencia de Dios. Que Dios sabía que usted iba a orar por esa persona. Claro. Pero si es la voluntad de Dios, Dios la va a sanar. ¿Me entiende? Pero no por su oración, sino porque era un decreto de Dios que esa persona sanara. Sí, pero hay una cosa que yo lo entiendo así. Usted habla de la... ¿Cómo es la palabra esta que ya se me olvidó? La inmutabilidad de Dios. Yo lo entiendo así. Por ejemplo, nosotros como papá, ¿cierto?, corregimos a nuestros hijos, ¿ya? Y yo le doy un castigo a mi hijo, un determinado castigo. ¿Ya? Y esa fue mi voluntad. Él me pudo haber suplicado, pero yo dije, no, yo te voy a castigar. Pero yo sigo siendo lo que soy. Yo así lo entiendo de Dios. Yo sigo siendo lo que soy, la mamá o el papá en ambos casos. No sé si me... Mire, le voy a responder con esto. Muchos creen que la voluntad de Dios es permisiva, que Dios tiene una voluntad permisiva, y Dios no tiene una voluntad permisiva. Dios tiene una voluntad decretiva y una voluntad preceptiva. Y lo explico. Dios no tiene una voluntad permisiva, Dios no permite cosas. Dios ha decretado cosas en su esencia misma, como Dios ha decretado cosas en la vida, que esa es la voluntad decretiva, que nunca van a cambiar. Pero está la voluntad preceptiva de Dios, que es el deseo de Dios. Por ejemplo, la voluntad preceptiva de Dios la encontramos en los 10 mandamientos. Dios dice que no debemos mentir, ¿cierto? Esa es la voluntad preceptiva de Dios. La pregunta, ¿mentimos? Sí. Pero si Dios hubiese decretado de que nadie tiene que mentir, Él hubiese hecho algo en nuestra conciencia para que nosotros no mintiéramos. ¿Me entiende? Claro. Eso. No, sí le entiendo. Yo lo que entiendo de la inmutabilidad de Dios, hago un paralelo, digamos así, que uno como papá, ¿cierto?, no deja de ser en su esencia lo que es uno, papá. Ah, ya entendí. Sí. ¿Entiendes? Sí, exactamente. Entonces, muy bien la ilustración que usted usa. A eso es lo que iba yo. Entonces, más o menos así es Dios también con nosotros. Entonces el hijo me puede decir, pucha, pero yo puedo hacer otras cosas. No, pues yo le dije, yo te castigo y punto. ¿Me entiendes? Yo así lo entiendo, lo de la inmutabilidad de Dios. Bueno, sí. Lo que pasa es que la inmutabilidad de Dios significa que Dios nunca va a cambiar ni sus decretos, ni su perfección, ni sus promesas. ¿Okay? Si Él ha decretado de que producto del pecado haya una disciplina, en el caso que usted pone, ¿cierto? Dios tiene que, dentro de su veracidad, que es otro atributo, tiene que cumplir. De lo contrario, no podríamos confiar en un Dios que cambia. Pues. Si Dios dice que los hijos de Dios, los creyentes genuinos, cuando caen en pecado, dice que Dios dice que los va a disciplinar, los va a corregir, lo va a hacer. Tarde o temprano lo va a hacer, dentro de su soberanía, dentro de su misericordia. También Dios puede aplicar misericordia,
pero en el fondo es la esencia. Dios actúa, es libre. Acuérdense que Dios es independiente de nosotros mismos. Amén. ¿Amén? Alejandro. Bueno, Alejandro. Mire, una cosa, David, después la hermana Sarita, y después creo que el pastor Sergio quería hablar, ¿no? No. Ya, hermano David, la hermana Sarita. Y después, eso. David, por favor. Y después el hermano Luis Ibarra. Ahí están los tres. ¿Y yo? Ya, en cuarto lugar el pastor Cona. No se preocupe, vamos a estar hasta las 10 de la noche. Bueno, tú sabes lo que pues, como familia estamos pasando con mi cuñado Niquito por su estado de salud de suma gravedad. Ayer tuve una conversación junto con la familia por parte de mi esposa y yo le explicaba el siguiente concepto, porque él es uno de los líderes de la iglesia de Niquito, y yo le decía, de todo lo que está pasando mi cuñado, ¿Dios deja de ser Dios? Y se me quedaron todos callados. No, se me quedaron todos callados. Lo otro, nosotros podemos orar, Dios lo puede levantar de donde está, pero si Dios no lo levanta, ¿sigue siendo Dios? Obvio. ¿Me entiendes? Entonces, más que la pregunta es de que Dios puede cambiar la acción, es qué mensaje o qué enseñanza saco de lo que está pasando en ese momento. Sí. Porque sí. muchos se refugian. Escuché a mi hermana Carmen con mucha dedicación y mucho respeto a sus palabras. En vez de uno cuestionarse y pelarse las rodillas, como se dice en buen chileno, orando para que Dios haga de acuerdo a la voluntad más de uno que la voluntad de Dios, es preguntarse al Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres que yo aprenda de esto? Porque detrás de toda circunstancia hay una enseñanza. Y eso también es uno de los atributos de Dios que, como decía mi hermana Carmen, Él como Padre, Él quiere dejarnos una enseñanza a pesar de todas las circunstancias. O sea, sí, está bien David. Yo tengo que verlo de esa manera, como que Dios me está enseñando algo, indudablemente, pero no es que Dios me esté enseñando algo, Dios decretó algo y va a suceder. Si producto de eso yo aprendo, fenomenal. Si yo quiero interpretar a eso que Dios está tratando conmigo, fenomenal. Pero Dios decretó algo y lo va a cumplir. Recuerda que es inmutable, ¿ya? Exactamente. Gracias, David. Después está mi hermana... ¿cuál es mi hermana? La hermana Sarita. Hermana Sarita, por favor. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, a mí me costaba un poco lo de los decretos, pero lo entiendo así por lo que yo puedo captar, ¿verdad? Que yo a mi hija, un ejemplo, ella me dijo, mamá, yo voy a andar en bicicleta, y ella estaba andando golpeando la pared, le dije, hija, tú te vas a caer, ahí está el decreto, ¿cierto? Y cuando ella se cayó, yo la reté, pero después le hice un cariño para consolarla, pero ella tuvo que obtener sus consecuencias. Entonces yo veo así, que Dios no puede pasar por alto la decisión mala que yo tome. Él sí me puede perdonar, pero yo debo asumir las consecuencias de mi acto. ¿Estoy bien? Sí, pero solo corregirle de que si usted le dijo a su hija que si se caía, o sea, que si, ¿cómo fue lo que dijo usted? Que si andaba en bicicleta y se pasaba, se iba a caer, considerarlo como es un decreto, o sea, ahí hay un deseo. Es como una forma de, no, que ella estaba andando en bici, pero se puso a hacer una cosa que no debía hacer. Ya. Y usted le dijo, empujar la pared con la bicicleta. Claro. Y yo le dije, hija, si tú lo haces así, te vas a caer. Ya. Y ella me dijo, no, yo no me voy a caer. Y lo siguió haciendo. Entonces yo lo asumo así, que Dios a nosotros siempre nos está diciendo, hijo, si tú haces esto, vas a errar, vas a sufrir, pero y a pesar de que Dios me perdone y yo me arrepienta por lo que hice,
igual voy a tener que soportar la consecuencia de lo malo que hice, porque mi hija se raspilló la rodilla, ¿me entiendes? Pero yo la sigo amando y la puedo consolar. Y me imagino que Dios también es como así. Exacto. Mire, ahí yo veo dos atributos de Dios. Veo la justicia de Dios y veo la sabiduría en el ejemplo que usted pone. La sabiduría porque usted le dijo, si tú sigues haciendo eso, te puedes caer. Ahí vemos la sabiduría suya, que es la misma sabiduría de Dios cuando nos dice, hijo, no hagas esto. Hay muchas advertencias en la Biblia. Vive en santidad, ¿me entiendes? Es la sabiduría de Dios, es la misma que usted aplica en su hija. Y justicia es porque Dios, de una u otra manera, en su justicia, nos tiene que disciplinar. Dios es justo, nos tiene que disciplinar. Pero recuerde que también es Dios misericordio, que se guarda el derecho si me quiere disciplinar. ¿Me entiende? Recuerde que Dios, el amor de Dios, hermano, se expresa en tres cosas fundamentales: en su justicia, en su misericordia y en su gracia. Dios en su misericordia, me cuesta explicar esto, Dios en su misericordia no nos da lo que merecemos. Sí. En su justicia, perdón, en su misericordia, en su gracia, nos da lo que no merecemos. Pero en su justicia, nos da lo que merecemos. Lo explico. Muchas veces nosotros, producto de nuestros pecados residuales, merecemos disciplina. Pero Dios en su misericordia dice, pasa por alto a veces nuestro pecado. Misericordia, aplicó misericordia. En su gracia, nadie de nosotros, de los que estamos conectados acá, de los 27 y más que estamos conectados acá, ninguno de nosotros merecía ser salvos. Él, solo por gracia, nos dio lo que no merecíamos. Ninguno de nosotros merecía la salvación, si éramos enemigos de Dios, ¿se da cuenta? Pero en su justicia, Dios nos da lo que merecemos. Apliquen el amor de Dios en sus vidas y apliquen esta expresión del amor de Dios con su familia, con su esposa. Por ejemplo, muchas veces yo le doy a mis hijos lo que no se merecen. A modo de ejemplo, creo que una vez lo expliqué en una predicación. A veces mi hijo puede como decía nuestra hermana, puede cometer un error y yo le quito su celular o su tablet. Estoy aplicando justicia, ¿cierto? Pero al ratito aplico gracia y le devuelvo el tablet porque le doy lo que no se merece. ¿Se da cuenta? Más o menos eso. De ahora nuestro hermano Luis y después nuestro pastor Juvenal. Hermano Luis, por favor. Y después nuestra hermana Valentina. Después de nuestro pastor Juvenal. Hermano Luis, por favor. Amén. Bueno, estaba escuchando todo lo último que hablaba por ser la hermana Sarita, conforme a lo que Dios puede hacer con nosotros en el sentido de que, como usted delante dijo, que de cierta manera no existe lo que es la voluntad permisiva de Dios. Amén. Como decía mi hermana, yo a eso lo puedo atribuirlo un poco a lo que muchas veces uno llama la voluntad permisiva de Dios, como ella decía que ella le había dicho a su hija que no hiciera lo que estaba haciendo porque se iba a caer. Dios muchas veces trata de igual manera con nosotros al decirnos que nosotros no cometamos estos errores, como dar un ejemplo, no adulterar, no pecar, no mentir, un sinfín de cosas, vivir en santidad. Y nosotros muchas veces hacemos todo lo contrario, muchas veces de la ordenanza, y el día de mañana nosotros cometemos un error y vivimos en cierta manera bajo la voluntad permisiva, se puede decir, de Dios, en el sentido de que después nosotros vamos a tener que pagar las consecuencias, se podría decir. Como la salvación, Dios decretó que nosotros fuéramos salvos, así lo entendí, ¿cierto? Dios decretó que nosotros fuéramos salvos, pero muchas veces está en nosotros el día de mañana si nos apartamos, nos alejamos de Dios y vivimos en pecado y no nos arrepentimos. En cierta manera nosotros mismos vamos a pagar una consecuencia del acto que nosotros en cierta manera hicimos.
Yo una vez tomé un ejemplo de un hermano que me decía que él iba de la mano con su hijo y el hijo forcejeaba con su padre para soltarse. Y él se soltó y lo soltó y el niño corrió y se cayó. Muchas veces nosotros podemos aludir que muchas veces nosotros también somos así con Dios. ¿Me entiende más o menos lo que trato de explicar, hermano? Pero hay varias cositas, hermano. Antes de, discúlpame, para aclararte algunas cosas, porque de ahí pasa nuestro hermano, el pastor Juvenal, y después nuestra hermana Valentina, y ya terminamos. Mire, voy a tratar de ver la próxima clase las voluntades de Dios, que no está contemplada aún, porque veo que hay una confusión. No existe la voluntad permisiva de Dios, hermano Luis. No existe. Lo que pasa es que a veces nosotros inventamos de buena o mala manera, no estoy diciendo que hay mala intención, ese famoso voluntad permisiva, no, Dios es permisivo, no. Existen dos voluntades de Dios, hermano. La voluntad decretiva, que Dios decreta cosas, y la voluntad preceptiva, que es el deseo de Dios. ¿Entiende? El deseo de Dios que todos lleguen a ser salvos, ¿cierto? ¿Sí? Dice Pablo a Timoteo, que él quiere que todos lleguen al arrepentimiento, ¿correcto? Pero esa no es la voluntad decretiva, porque si fuera la voluntad decretiva, todos se salvarían. ¿Te das cuenta? No, esa es la voluntad preceptiva de Dios. Es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que nosotros vivamos santidad, claro que sí, pues ese es el deseo de Dios. Esa es la voluntad preceptiva de Dios, no la voluntad decretiva, la voluntad preceptiva de Dios, que nosotros vivamos. Ese es el deseo de Dios. La pregunta, ¿siempre vivimos en santidad? No. Y aquí entra otro atributo, la justicia. ¿Te das cuenta? El deseo de Dios es que nosotros vivamos santidad. Ok, ¿no queréis vivir en santidad? Pero Dios aplica ahora su atributo de la justicia. Te tiene que disciplinar. Dios nunca te va a dejar caer, ni nunca vas a perder tu salvación. Porque Dios ya lo decretó. Él es inmutable, hermano Luis. Filipenses 1:6. El que comenzó en nosotros la buena obra. ¿La comenzó Dios en nosotros o no? Monergismo. Amén. Dice, la perfeccionará. ¿Quién la perfecciona? ¿Quién perfecciona la obra tuya? Es el Espíritu Santo en ti. La perfecciona. ¿Hasta cuándo dice? Hay un final. Hasta el día de Jesucristo. Es decir, cuando Cristo venga a buscarnos. ¿Te das cuenta? Lo que pasa es que a veces nosotros creemos que podemos ayudarle a Dios en nuestra salvación, portándonos bien. Ojo, el deseo de Dios, la voluntad preceptiva es que nosotros nos portemos bien. Ojo con eso. El deseo de Dios es que nosotros nos apartemos del pecado. Sí, pero no siempre lo hacemos. Es como cuando hablamos de que la salvación es por fe, no por obra. Pero Dios puso la obra para que nosotros andemos en ella. Sí, bueno, sí, pero recuerda que el monergismo inclusive está en tu fe. Porque recuerda que vimos en Romanos. No, eso es indudable. Okay, yo lo tengo más que claro. Yo sé que la fe es por gracia. Yo sé que yo ni siquiera un porcentaje de la obra que cada uno de nosotros podamos hacer en el Señor es mérito para que nosotros, yo creo, en mi punto de vista personal, como decía también mi hermano Daniel, que muchas veces hasta en el último momento, si nosotros nos arrepentimos realmente de corazón, de todo, a lo mejor en algún momento nos apartamos de Dios. Dios es misericordioso y incluso puede que Él ya hasta haya predeterminado que llegara ese momento. Es como lo que entonces se podría decir, hermano Alejandro, que está mal usada la palabra la voluntad permisiva, sino que es la voluntad preceptiva. Amén. Sí, no existe la voluntad permisiva, porque ¿qué es lo que es la permisividad de Dios? Que Dios deja hacer. No, Dios no deja hacer. No, Dios tiene decretos. Nosotros Dios sería mutable. Exactamente, muy bien, sí. Gracias, hermano Luis, y la verdad es que si tengo que corregir muchas gracias, cosas, es para, indudablemente para que crezcamos, ¿ok? Pastor Juvenal, y después la hermana Valentina. Para eso estamos. Pastor Juvenal y después la hermana Valentina y ya terminamos. Ya,
No, solamente saludar la clase, buena en el sentido, solamente comentar, no preguntar. Me parece que las dudas que son especulativas, ¿cierto?, propias de la capacidad de pensar, de concluir, incluso de filosofiar, son propias de la materia, pero siempre tienen que, todo nuestro pensamiento con respecto al atributo de Dios siempre tiene que ajustarse a lo que la palabra dice, no a las conclusiones propias que nosotros podamos tener. Entonces, si nosotros hablamos de inmutabilidad, si hablamos de aceidad, si hablamos de omnipresencia, de omnipotencia, de eternidad, están todas suscritas a lo que la Escritura dice, no a lo que nosotros podamos concluir. Exacto. Ojo ahí los estudiantes teólogos. No es que... Ahora, cuando usamos ejemplos de que la mamá y el papá y los hijos y el decreto, son ejemplos que pueden acercarnos un poco, una milésima, nos pueden dar una sombra de alguna característica de Dios, pero eso elévelo a la perfección de las 10.000 potencias. Es mucho más. Entonces, la relación, hay una similitud en la relación de los padres, madre, hijo, allí con respecto, que se pueden observar, pero elévelo a la perfección mucho más elevada. Así que los estudiantes de teología no se asusten porque existen conjeturas, no se asusten si ustedes están filosofiando, conjeturando, pero todo tiene que suscribirse a lo que la tradición, ¿cierto?, teológica ortodoxa enseña acerca de los atributos de Dios. Aquí no hay conclusiones filosóficas personales, y cuando la hayan, salga de ese error, huya, porque es lo más probable que haya un error detrás de eso. Y nada, pues precioso, esto hermano, es la base para entender, yo soy majadero en esto, para entender la salvación, para entender lo que decía el hermano Alejandro, el monejismo, para entender todas las demás doctrinas posteriores, descansan en los atributos, en quién es Dios, en su aceidad, en su inmanencia, en su soberanía, en los decretos. En el decreto de Dios está el mandato absoluto e irrevocable. O sea, nadie, ni con 1000 años de oración vamos a cambiar un decreto de Dios. Los preceptos de Dios, en los preceptos de Dios está o el juicio o la misericordia. Entonces, cuando alguien, no, es que Dios cambió de acción, no, lo que hizo Dios es accionar lo que Él decretó en sus preceptos o en sus decretos, que es o dar misericordia o dar juicio. Entonces, en ese sentido tenemos que elevar nuestra percepción de la teología propia, que es maravillosa. Los felicito, hermano Alejandro, ojalá los estudiantes sigan ahondando, leyendo mucho. Esto es mucha lectura, y mucha lectura bíblica, y mucha Biblia. Eso, gracias mi hermano Alejandro. Ok, gracias Pastor Juvenal, gracias. Imagínense que terminamos de ver los atributos, voy a tiro con usted, hermana Valentina, los atributos incomunicables, ahora empiezan los atributos comunicables, así que atentos con eso. Hermana Valentina, por favor. ¿Me escucha? Fuerte y claro. Hola, ¿cómo estás? Mire, perdonen que te digo con la guagua. Lo que pasa es que todavía no logro entender, dentro de todo lo que está explicando de la inmutabilidad de Dios y hablando específicamente de su soberanía, si el Señor ya tiene en el fondo como predeterminada su voluntad, ¿ok? ¿Dónde entra su a ver, ¿cómo decirlo? Su cambio o tal como mencionó el pastor delante, creo que habló de la misericordia o habló de la justicia, no recuerdo muy bien, pero ¿en qué momento Dios decide cómo accionar? O sea, si ya tiene predeterminado cómo cambia las acciones, ¿qué es lo que cambia? ¿La circunstancia, el escenario? ¿El fin va a ser el mismo, pero va a cambiar el camino para llegar a esa voluntad? ¿A qué va en lo concreto? ¿A qué se refiere con las acciones? Ojo, los que cambian son las criaturas. Ojo, las que cambian son las criaturas. Dios no cambia. Exacto. Dios ha decretado o justicia o misericordia, y los que cambian son las criaturas. Mire, perfecto. Un acto suyo es usted el que asume la responsabilidad. Recuerde que nosotros somos responsables de nuestros actos, somos seres volitivos, tomamos decisiones. Ojo, pero los decretos de Dios nunca van a cambiar, ¿ok? Pero dentro de la voluntad preceptiva, Dios tiene dos maneras de actuar. Me estoy adelantando, ojo,
pero el pastor Juvenal también se adelantó. Dentro de la voluntad preceptiva, Dios actúa de dos maneras. Puede aplicar justicia o puede aplicar misericordia. Romanos capítulo 9, ahí está. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y dice que no habían hecho nada bueno antes de eso, cuando estaban en el vientre. Y Dios ya aplicó su voluntad preceptiva. No ¿Me puede dar un ejemplo? Romanos 9. Ya. A ver, déjele eso. Hermano, mi hermano Isama. Voy al tiro con usted, Pastor Héctor. Déjeme explicarle a la hermana Elizabeth. Se lo leo, mire. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, versículo 6, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham. Sigo leyendo hasta versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ahí hay una promesa. Versículo 12, se le dijo: el mayor servirá al menor. Un decreto. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí está la voluntad perceptiva. Porque Dios aquí está actuando como Él quiere. A uno va a aplicar, mire, fíjese, me perdí. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? No hay injusticia en Dios. De haberle aplicado su voluntad preceptiva a uno, haberle dado justicia, y al otro haberle dado misericordia. Dios a mí me dio misericordia. Al inconverso que aún sigue dentro de su delito, le aplica justicia. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Sí? Sí, Ahora, voy a entender. hay injusticia. Mire lo que le voy a preguntar. ¿Hay injusticia en Dios por haberme aplicado a mí justicia, y al que aún no se convierte misericordia? Al revés. ¿Hay injusticia en Dios que a mí me haya aplicado misericordia, y al inconverso que va a morir sin Dios le haya aplicado justicia? ¿Hay injusticia en esos dos actos? No, por supuesto que no, porque Dios no hace como Él quiere, es lógico. Sí, el mismo Pablo dice, ¿qué pues diremos? Y aquí hay una pregunta retórica, el versículo 14, mi hermana, anótela en su Biblia. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo, ¿que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y esa palabra, en ninguna manera, los alumnos de Romano saben lo que significa. ¿Saben lo que significa la palabra en ninguna manera? Está ahí más loco. ¿Cómo se te ocurre que puede haber injusticia en Dios? Esa es la expresión. ¿Te das cuenta? Pues a Moisés dije: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ninguno recibe injusticia. Uno recibe injusticia, atributo comunicable, y otro recibe misericordia, otro atributo comunicable. ¿Se entendió, mi hermana? ¿Sí? Sí. Qué bueno. Sí, creo que tengo que leer igual algo. No, pero obvio. Ya, puedo hacer un ejemplo, un ejemplo, ya, así como súper utópico. Ya, no sé, yo le clamo al Señor: quiero ser millonaria, ya. Señor, me da mucho dinero, pero me vuelvo una persona súper fría, pierdo absolutamente mi humildad. Ya, el Señor en el fondo puede accionar quitándome todo para que pueda obrar nuevamente en mi corazón y trabajar esa humildad. Algo así es. Porque en el fondo yo soy quien en el fondo estoy accionando mal, po. Entonces, o sea, yo estoy actuando mal, pero Dios tiene que accionar de forma en la cual me tiene que volver a corregir. Ahora, a ver, voy a tratar. Mire, primero, Dios no tiene problema con la riqueza, ¿ya? Dios no tiene problema con la riqueza, pero Dios enriquece a alguien con tres objetivos, para que aprenda: para dar a la obra, para el sostenimiento del levita. Dios da para las viudas, ¿cierto? Sí. Y Dios da para hacer, para el sostenimiento del levita, para misiones y para los pobres, para hacer misericordia para las misiones y para el sostenimiento del templo. Para eso Dios enriquece a las personas que son hijos de Dios. Ok, yo no quiero hacer caso de eso.
Si Dios quiere, le puede quitar todo. Si Dios quiere, pero no lo sabemos. ¿Me entiende? Pero tiene sí, tiene que ver un poco cómo yo actúo si no obedezco el accionar del Señor. Esa es mi pregunta. Dios no se mueve por sus acciones, mi hermano. Jamás. Jamás. Dios se mueve por sus decretos, por su perfección y por sus promesas. O sea, siempre Él en un inicio siempre va a determinar todo. Sí. Ya. Dios independiente como yo. Independiente. Ojo, recuerde que hay un atributo que es la justicia. Y Dios se la va a aplicar a usted si usted se porta mal. Por supuesto. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable y Él no cambia sus decretos. ¿Ok? No sé si me expliqué bien, hermana Valentina. Sí. Igual cualquier duda le puedo consultar por interno, ¿verdad? Toda la que usted quiera. Ya, muchas gracias. Ok. Pastor Héctor, por favor. Bueno, mi hermano, ahí en Jonás ahí encontramos lo que usted dice. Ya. En el libro de Jonás hay un decreto, ¿no es cierto? Dios establece ya. Sí. los detalles, ¿sí o no? Sí. Y después ahí lo que usted dice, está el amor, ¿no es cierto? La gracia, el arrepentimiento. Y Dios le termina diciendo, ¿a quién voy a castigar si no es capaz de conocer entre su mano izquierda y su mano derecha? Entonces ahí lo que estamos viendo, estableciendo cómo es Dios dentro de todos sus, que está hablando usted, un decreto y preceptivo. Exacto. Muchas gracias, Pastor Héctor. Muchas gracias. Muy amable. Bien, hermanos. Sé que la clase estuvo, a mi juicio, bastante entretenida. Y para variar, nuestro hermano Daniel generó todo esto. Así que no le voy a admitir el próximo martes que usted... No, por favor. ¿Quién levantó la mano? ¿El pastor Juvenal? ¿El pastor Arián? No. ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien de ustedes quiere hablar? Pastor José, por favor. Sí, era lo mismo que dijo nuestro pastor Daniel recién con respecto a lo que usted estaba conversando, la pregunta que estaba haciendo la hermana Valentina. Sería interesante que, como consejo y sugerencia, que ella leyera el libro de Job y lo pudiera estudiar. Es un libro precioso en donde nos enseña justamente el tema que hoy día usted está tratando. Amén. Eso es como un aporte para que nuestra hermana también si lo puede hacer, hágalo, hermana, porque es súper importante leer ese libro. Es de gran ayuda en este sentido. Amén. Muchas gracias. Eso nomás. Bien, muchas gracias. Hay un pastor que levantó la mano. ¿Quién sería? Ya, nadie más quiere hablar, si no terminamos. Pero hay alguien que levantó. El pastor. Pastor José. ¿Cómo está usted? Por favor, adelante. Está muteado. Ahí sí. Mi hermano Alejandro, Dios le bendiga, bendiciones. A usted también, muchas gracias, igualmente. Primero, pido disculpas porque estaba en una grabación, una predicación. No pude estar un poquito antes. No se preocupe. Pero en el momento que he estado, de parte del Señor, maravilloso. Creo que es importante de poder tener esta instancia y saber cómo Dios actúa. Y bueno, un pequeño acotación respecto a cómo a la voluntad y el decreto de Dios. Mire, quizás no voy a hablar con términos tan, sino un término más sencillo, para que más o menos explicándole ahí un poquito a la hermana que estaba haciendo alguna pregunta. ¿Cómo Dios actúa? Sabemos primero que Dios es eterno. Entonces, ¿cómo visualizamos la eternidad de Dios y la voluntad de Dios sobre nosotros? Un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, una medida de 1 a 1 metro, por decir. Dios siempre, de 0 a 1 metro, Dios siempre está en 50 centímetros. Él es eterno, Él siempre está en eso. Nosotros somos los que los manejamos en los tiempos, pero Dios está en el tiempo. Como decía recién alguien por ahí, entonces como que Dios avanza, retrocede. No. Dios está en los tiempos. Por eso dice el profeta, dice que antes de la fundación del mundo, Él ya los conocía. Y aún dice
el salmista que aún en la gestación Dios nos miró en su rostro, miramos. O sea, Dios siempre ha estado en nuestras vidas. Nosotros somos los que movemos en los tiempos, pero Dios siempre ha estado en el presente. Creo que eso es lo primero que nosotros tenemos que entender, que Dios no avanza con nosotros los tiempos, sino Él es el tiempo. Nosotros, el tiempo de Dios es siempre presente. Por eso cuando Él decreta algo, no sé si un pastor recién decía ahí, hablaba de Job. Job hace un decreto, pero también le dice, si este pueblo se humillare, ¿cierto? Si el pueblo se ha de humillarse, el pueblo iba a entender que Dios también se ha a volver. De hecho, lo hizo Dios. Pero si uno ve la profecía sobre Israel de los 70 años, se cumplió. Tal como Dios lo dijo. Tal también como Dios lo hizo a través de su Hijo amado. Todas las profecías se cumplieron porque Él decreta. Entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que el tiempo de Dios se quedó pegado. Pastor José, ¿se quedó pegado o se fue? presente. Ahí sí. Nosotros ya lo sabe. Amén. Pero, ¿escucha? Sí, entrecortado, pero se escucha, Pastor. Amén. Entonces, entonces más o menos era eso, que Dios siempre es el presente en cada situación de nuestras vidas. O sea, Él cuando decreta algo, Él sabe, incluso mi hermana decía ahí, si Dios le da riqueza, se la va a quitar. Nosotros tenemos que entender que a veces, si Dios nos da riqueza y nosotros las perdemos, pasa por dos cosas. Porque Dios nos quiere enseñar algo, o porque somos muy malos administradores de lo que Dios nos ha dado. Entonces, Dios también ya conoce todas esas cosas. ¿Me entiende? Por eso, qué importante saber que Dios siempre, Él está en presente en todas las cosas. Y sabe que yo me gozo porque puedo estar en este momento con ustedes y poder saludarlo y quisiera seguir compartiendo con ustedes. Amén. Lo esperamos este viernes en bibliología y el próximo martes vamos a continuar con los atributos comunicables, Pastor José. Amén. Muchas gracias por sus palabras. Bien, hermanos, creo que si han quedado dudas, por favor, háganmelas a mi WhatsApp y con el mayor de los agrados yo trataré, ¿cierto?, de darle una respuesta simple a sus inquietudes. ¿Okay? Voy a mandarles un formulario, el instituto le va a mandar un formulario que es una aplicación donde usted debe, ¿cierto?, contestar algunas preguntas que son sencillas, es sin nombre, son preguntas, perdón, en el fondo usted va a evaluar la clase y probablemente tiene que evaluar a los profesores. Eso tenemos que hacerlo, así que va a ser un formulario que está hecho en Driver Doc, ¿cierto? Es un link, usted pincha y usted contesta las preguntas. Nada más, y después enviar. No tiene que hacer nada más. No se va a demorar más de 3 minutos, ¿ok? La idea es como el cuestionario de la compañía de teléfono. Sí, algo así. Sí, algo así. Pero es necesario, ¿ok? Eso. Bien, hermanos, la verdad es que yo quisiera seguir, pero por amor al tiempo de ustedes y también a mis buenos chicos acá que me están diciendo, ya, papá, ya. Quieren jugar un ratito con su papá. Bien, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su bendición y vamos a pedirle a nuestro hermano Joel Guerra, si está ahí. Hermano Joel. Amén. Eterno Dios y buen Padre celestial,
Le damos las gracias, bendito Dios. Primero, Padre, te doy gracias por encontrar este grupo de tus hijos, Padre Celestial, donde cada día están aprendiendo y estamos también aprendiendo de su palabra. Qué bueno saber, Señor, que hay hijos tuyos, Señor, que están preocupados, Señor, saber más de usted. Por eso, Padre, que tu mano de amor y tu presencia sea estando en la vida y en los corazones de cada uno de nosotros. Porque nuestro anhelo, nuestro propósito, nuestro objetivo es darte las gracias, bendito Dios, por todas las cosas que usted ha hecho y hará en nuestras vidas. Abre el conocimiento, el entendimiento, porque son dos cosas tan fundamentales en nuestras vidas. Tener el conocimiento, pero también tener el desarrollo de poder entender tu palabra, Señor. Sea usted bendiciendo y ayudando a cada uno y a cada uno de los que están en esta hora conectados, Padre Celestial, que tu mano de amor y tu presencia sea bendiciéndole en cada uno de ellos, Padre Celestial, y así también para nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, porque reconozco y sé, Señor, que solamente de ti depende en nosotros cada día, Señor, que tu bendición caiga y que su presencia esté en nuestros corazones. Gracias, Padre, te doy en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Bien, Dios les bendiga. Hermano Germán, Dios les bendiga. Nos vemos con la ayuda del Señor. Buenas noches, mi hermano. Dios les bendiga. No se olviden. Acuérdense de la tarea. Está muy fácil. Lean las preguntas y se las voy a mandar un ratito más. Buenas noches, Dios les bendiga. Chao, chao. Alejandro. Chao, chao. Elizabeth. Buenas noches, los pastores. Chao, guagua. Buenas noches, hermano Froilán. Saludos a los hermanos Iquito. Buenas noches, los pastores. Dios les bendiga. Buenas noches, mi hermano. Hermana Sarita, hermana Rebeca, Dios les bendiga. Chao, chao. La hermana Rebeca es el hermano Eduardo Olivares. Ah, ya. Dios le bendiga, pastor. Hermana Buenas Verónica, noches, Eduardo. pastora Verónica, Dios le bendiga. Pastor Baltasar. Dios le bendiga. Adiós. Chao, chao. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Desapareció un poquito, hermano Alejandro, porque tuve una fuga de agua. Me dejaron con fuga de agua, así que tuve que hacer de gaffiter. No se preocupe, por favor, no se preocupe. Pero estamos escuchando todos los temas. Amén, amén. Muchas gracias, pues Dios les bendiga. Dios Adiós. les bendiga. Buenas Chao, noches. chao.